bien, quiero pedirle que me acompañe a Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 14. Cuando lo encuentre, diga un fuerte, lo encontré. Muy bien, usted le va a preguntar a la persona que tiene al lado, ¿dónde está su Biblia? Hoy es un día, sobre todo este día, ¿no? Todos los días es importante, pero ¿qué más que celebrar hoy la resurrección con nuestra Biblia? Así que, a ver, manos arriba con la Biblia. Muy bien. Dígale al de al lado, déjeme ver su Biblia entonces, por favor. Primera de Corintios 15, 14, ¿qué dice? Dice lo siguiente Pablo, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Vamos a leerlo juntos y usted y yo le vamos a pronunciar fuerte. Dígale de la voz de trompeta, liste la voz de trompeta. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también. Ahora, en este tiempo siempre uno tiene toda clase de programas de televisión a la mano, disponibles. Muchos de estos programas verdaderamente nos tratan de ilustrar lo que Jesús sufrió, su padecimiento, su resurrección. Pero también a la vez otros programas tratan de cierta forma, dejar duda, sembrar duda o negar o desvirtuar lo que nos presenta la palabra de Dios. ¿Qué hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad? Muchos eruditos, muchos historiadores, por ejemplo, niegan a Jesús. Y eso es indudable que eso pase, y eso va a pasar. Siempre va a haber gente que niega la persona de Jesús, la existencia de Jesús. Pero a la vez, mientras muchos lo niegan, también hay otros expertos, eruditos, historiadores que no niegan la existencia de Jesús. Pero muchos de ellos tratan de desvirtuar lo que presenta la palabra de Dios acerca de la resurrección. Ahora veamos algunas formas como estas personas tratan de desvirtuar lo que Dios ha establecido. En primer lugar, le voy a pedir a usted si ha escuchado alguna vez esto. Jesús nunca murió. Jesús fue a la cruz y allá sufrió un castigo, un padecimiento, pero él nunca murió. ¿Alguna vez escuchó algo de eso? Muy bien, entonces sí, eso se escucha constantemente. Otros se atreven a decir que Jesús murió, pero nunca resucitó. ¿Ha escuchado algo de eso? Y eso no solamente lo dicen los historiadores o los eruditos, de que Jesús murió, pero no resucitó. Otras religiones, por ejemplo, el musulmanismo no cree que Jesús haya resucitado. Entonces es algo que está siempre en el ambiente y que debemos nosotros reconocerlos. Otros tratan de desvirtuar el acontecimiento como tal de la palabra de Dios acerca de la resurrección. Y eso no es un evento nuevo. El evento de tratar de desvirtuar lo que la palabra de Dios dice fue establecido desde el mismo momento de la resurrección. La gente empezó a negar el hecho o a regar el rumor de que eso no había sido una realidad. Eso lo vemos en Mateo capítulo 28, versículo 11 al 14. Dice que mientras las mujeres estaban en camino, o sea, ellas vieron al Jesús resucitado, al Cristo resucitado, y fueron a contarle a los discípulos. Y mientras ellas iban en camino hacia donde estaban los discípulos, los guardias, usted recuerda que el sumo sacerdote y el Sanedrín le pidieron al César que pusiera soldados para vigilar la tumba, porque el temor de ellos era que como se hablaba de la resurrección y que él era el Hijo de Dios, entonces seguramente los discípulos iban a tratar de robar el cuerpo para pretender mostrar una falsa resurrección. Entonces ellos pusieron guardias, pero mire lo que pasó, dice que algunos de los guardias entraron en la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes lo que había sucedido. Entonces se convocó a una reunión con los ancianos y decidieron dar a los soldados un gran soborno. Les dijeron, ustedes deben decir, los discípulos de Jesús vinieron durante la noche, mientras dormíamos, y robaron el cuerpo. Si llega a oídos del gobernador, nosotros los respaldaremos. Así no se meterán en problemas. Entonces los guardias aceptaron el soborno y dijeron lo que se les había ordenado.
y su historia corrió por todas partes entre los judíos y la siguen contando hasta el día de hoy. O sea, que lo que vemos hoy es el resultado de una acción premeditada por el cuerpo de sacerdotes o por los ancianos del pueblo de Israel. No es nuevo el hecho de que traten de desvirtuar la acción como tal de la resurrección de Jesucristo. Ahora, ¿por qué usted y yo no podemos entrar en ese juego de dejarnos desvirtuar el acontecimiento más importante? Pablo dice algo sumamente importante para nuestra fe. En Romanos capítulo 10, versículo 9, dice que si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó, ¿de qué? Serás salvo. O sea, hay una condición para la salvación. Y lo fundamental para la salvación es creer ¿en qué? En la resurrección. Si no crees, por eso Pablo dice en 1 Corintios enseñándole a la iglesia, oiga, si ustedes no creen en la resurrección, pues nuestra predicación ha sido una pérdida de tiempo y todo lo que ustedes han creído es absolutamente basura. Y lo mismo pasa en nuestra vida hoy. Si yo no creo, yo puedo venir a la iglesia y puedo estar sentado en una silla y puedo estar predicando, pero si en mi corazón no creo que Dios levantó de entre los muertos a Jesús, entonces no soy una persona salva. Toda nuestra fe gira alrededor de la salvación y por eso esta enseñanza se titula La importancia de la resurrección. Ahora, Pablo dice en Romanos 10:9, necesitas creer en la resurrección. Usted y yo necesitamos creer en la resurrección. Dígale al del lado, por favor, necesitas creer en la resurrección. Y voy a tomar la palabra creer. ¿Qué significa la palabra creer? Significa fe. Porque cuando uno mira Hebreos 11:1 o cuando uno estudia Hebreos 11:1, le dice, la fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción. Ahora, hay una escena que me gusta siempre de las películas de Jesús cuando Él resucita y empieza a aparecerse a cada uno de los discípulos. Hay una escena en particular que a mí, o siempre la espero como con mucho deseo en mi corazón, y es cuando le cuentan a un discípulo llamado Tomás, ¿cierto? Ver para creer. Él dijo, si Él no me muestra las manos y me deja meter el dedo ahí en la llaga de las manos, y si no me deja meter la mano ahí en el costado, ¿usted se imagina uno metiendo la mano en una herida? Pero él necesitaba ¿qué? Ver. Y Jesús le dijo algo interesante a todos los discípulos, bienaventurados, o sea, tú has creído porque has visto, pero bienaventurados son aquellos que sin ver han creído. O sea que esto es un asunto de creer. No hemos visto, ninguno de nosotros. De pronto Pablo tuvo una revelación sobrenatural. Jesús mismo se le apareció. Él dice, a mí Jesús se me apareció. El mismo Jesús me habló en el camino a Damasco y tuve un encuentro con él. Pero desafortunadamente no todos hemos tenido esa clase de experiencia para decir, no, es que ya yo lo vi vivo aquí, se me apareció. Entonces Jesús premia la fe. Creer con el corazón que Dios lo levantó de entre los muertos nos entrega salvación. Ahora, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice lo siguiente. Pedro está hablando al pueblo, a la iglesia, y le dice, en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. ¿Cuál es la esperanza que tenemos nosotros? ¿Cuál es esa esperanza que acabamos de hablar hace un momento y dijimos, si nosotros no creemos en la resurrección, vana es nuestra fe? Si nosotros no creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, no somos salvos. ¿Cuál es la esperanza que tiene un cristiano? ¿Cuál es la expectativa que tiene un creyente? Ser salvo, pasar la eternidad con Dios, disfrutar desde su paso por la tierra la relación con Dios, pero finalmente todo se va a reflejar en la eternidad. Yo quiero pasar mi tiempo en la tierra con Dios, pero la eternidad también la quiero emplear con Él o disfrutarla con Él. Entonces, esa es nuestra esperanza. ¿Cuál es su esperanza? A ver, compártala con la persona que tiene al lado y dígale, mi esperanza es pasar la eternidad con Jesús. De eso se trata todo. Pero para poder pasar la eternidad necesitamos creer en la
salvación. Necesitamos tener esa convicción en un evento que nosotros no fuimos testigos. Ahora, Pedro dice lo siguiente: de esa esperanza hay que aprender a dar, ¿qué? Explicación. Y usted y yo necesitamos conocer eventos que evidencian que la resurrección fue un hecho real. Le vamos a sumar a nuestra fe conocimiento para darle explicación. O sea, lo que vamos a ver en esta mañana no es para, bueno, de pronto yo tengo dudas y le va a ayudar a usted. Pero si usted todavía tiene dudas, lo que lo va a convencer es el Espíritu Santo de Dios. Lo que vamos a aprender es para darle explicación a otras personas. Pero todo parte de nuestra convicción. ¿De dónde parte todo lo que vamos a ver hoy? De creer. ¿En quién? En Jesús. ¿En qué? En la resurrección. En que Él murió, pero que Dios, por el poder del Espíritu Santo, lo levantó de entre los muertos. De eso se trata. Ya yo tengo la convicción. La pregunta es, ¿usted tiene la convicción? ¿Tiene la certeza? ¿Cree que Dios lo levantó de entre los muertos? Entonces su nombre ya está escrito sin lugar a dudas en el libro de la vida, y aunque usted muera, vivirá para siempre. Como le dijo Jesús a Marta. ¿No te he dicho eso? Que si crees, aunque mueras, vivirás. Dígale al de lado, vas a vivir. Aunque usted se muera, va a vivir. La eternidad la va a pasar con Dios. ¿Por qué? Porque puso su convicción, porque puso su creencia, porque puso su expectativa en la resurrección. Pero usted y yo tenemos que estar siempre preparados para dar una explicación. Esta es una época de reflexión, es una buena época para aprender cómo dar explicación acerca de la resurrección de Cristo. Entonces, 5 eventos que nos permiten compartir o que nos permiten explicar acerca de la resurrección, que nos permiten derribar los argumentos falsos que se han levantado en contra del conocimiento de Dios. Esas fortalezas mentales que hay en la vida de muchas personas que no les permite creer en el evento que trae salvación, la resurrección. En primer lugar, el primer evento que explica la resurrección es la misma ejecución de Jesús. Entonces, número 1, la ejecución de Jesús. Ahora, la palabra y la evidencia muestran que Jesús fue condenado a la cruz. Y cuando alguien en ese tiempo era condenado a la cruz, era declarar sobre él una pena de muerte. Es como en Estados Unidos, en algunos estados o en muchos estados, cuando a alguien se le desea o cuando hay una sentencia condenatoria que establece la muerte, ¿qué tipo de ejecuciones realizan para, seguramente, o para garantizar la muerte de esta persona? La silla eléctrica o inyección letal. De eso nadie se salva. Entonces los romanos tenían establecido un sistema condenatorio que donde el acusado, cuando el acusado era declarado a muerte, lo llevaban ¿a dónde? A la cruz. Aún en una de las películas que yo tuve la oportunidad de ver en estos días, hubo algo que llamó la atención cuando los sumos sacerdotes le llevan, o cuando el Sanedrín completo le lleva a Jesús a Pilato. Pilato manda ¿a qué? A castigarlo con latigazos. Y seguramente él dijo, seguramente de esa no se va a salvar, pero lo que realmente garantizaba la muerte de una persona era ¿qué? La crucifixión. Y por eso el pueblo de Israel empezó a pedir ¿lo qué? Crucifíquenlo, crucifíquenlo. Aunque podía estar herido, aunque podía estar lacerado su cuerpo, lo que realmente llevaba a cabo la ejecución de la pena de muerte era la crucifixión. Y si alguien era experto en este tipo de pena, eran los romanos. Ninguna persona que iba a la cruz se podía salvar. Nadie podía evitar la muerte si era llevado a la cruz. Ahora, la evidencia histórica dicen que Jesús murió, pero la evidencia médica, cuando uno tiene la oportunidad de leer y de entender lo que pasó en la cruz, la evidencia médica también muestra que en ese lugar nadie podía sobrevivir. La forma como eran crucificados, la pérdida de sangre, todo lo que llevaba era a una muerte paulatina, o sea, era una muerte dolorosa. En Juan capítulo 19, versículo 31 al 34, nos muestran que Jesús realmente murió. Dice que era el día de la preparación, se estaban preparando para la Pascua, y los líderes judíos no querían que dieran las 6 de la tarde, porque el día judío comienza a las 6 de la tarde.
Entonces ese viernes a las 6 de la tarde empezaba para ellos el día de la Pascua. Y ellos no querían que, como dice la ley, que el día de la Pascua o el día sábado nadie debe trabajar. Ellos no querían que a las 6 de la tarde estuvieran judíos bajando a otros judíos de la cruz. Entonces ellos le pidieron, y vamos a leer Juan 19:31, dice que los líderes judíos no querían que los cuerpos permanecieran allí colgados al día siguiente, porque a veces leemos y decimos, ¿cómo así que al día siguiente? Sí, el día siguiente empieza a las 6 de la tarde. ¿A qué horas murió Jesús? A las 3 de la tarde. De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, murió a esa hora, a las 3 de la tarde. O sea, tenían 3 horas para preparar todo lo que era bajar el cuerpo y llevarlo a una tumba. Porque a las 6 de la tarde todos los judíos tenían que prepararse para celebrar el día sábado, el día del reposo, el Shabbat, el día en donde nadie podía hacer absolutamente nada. Entonces por eso ellos empezaron a acelerar el proceso y entonces le pidieron algo muy especial, fuera que era un día muy especial porque era el día de la Pascua. Entonces le pidieron a Pilatos que mandara a quebrarles las piernas a los crucificados. ¿Para qué? Para apresurarles la muerte. Ahora, ¿cómo era el proceso de la crucifixión? ¿Qué era lo que sucedía? La persona estaba crucificado, digamos que en esta posición. Entonces, cuando él necesitaba tomar aire, las piernas lo llevaban ¿a qué? A impulsarse un poco hacia arriba. Pero inmediatamente cuando la persona se inclinaba o trataba de empujarse hacia arriba, venía el dolor de las manos. Entonces, para tratar de disminuir el dolor de las manos, volvía y bajaba las piernas. Pero para poder volver a recibir aire, subía, se empinaba. Entonces era un proceso doloroso. Ahora, ¿cómo garantizaban? Si el hombre no había muerto en esas 6 horas que andaba ahí, o en esas horas que llevaba ahí crucificado, la mejor forma era que cortarle la respiración. ¿Cómo? Partiéndole las piernas. Entonces ellos le dijeron, Pilatos, haznos un favor, manda a quebrarle las piernas a los crucificados para apresurarle la muerte. De esa forma podrían bajar los cuerpos. Entonces los soldados fueron y les quebraron las piernas a los 2 hombres crucificados con Jesús. ¿Se acuerda de los 2 ladrones? A esos 2 hombres, como no los habían castigado de la manera como habían castigado a Jesús, fue necesario que quebrarle las piernas para acelerar el proceso de la muerte. Pero cuando llegaron a donde estaba Jesús para quebrarle las piernas, se dieron cuenta de que ya estaba muerto. Diga conmigo, ya estaba muerto. Así que no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y de inmediato salió sangre y agua. Entonces eso fue como por si las moscas. Vamos a ver si se está haciendo el muerto, pues por si las moscas. Le enterraron una lanza y esa lanza perforó el pulmón derecho y llegó hasta el corazón. Y finalmente dice la palabra, entonces salió del ¿qué? Sangre y agua. El agua significa que ya no había más sangre en el cuerpo. Lo entregó todo, garantizando la pena de muerte. Esta evidencia contrarresta el argumento de algunas personas que dicen que Jesús no murió, que él se subió a la cruz, que lo amarraron con unas cuerditas y que eso fue un ratico y que bajó y ya. No, los romanos no iban a permitir eso y la evidencia histórica lo confirma y la crudeza y la crueldad de este tipo de pena de muerte lo establecen. Así que diga conmigo, evidencia número 1, la ejecución de Jesús. Sí murió. Porque muchos dicen, no murió, sí murió. No, no murió y entonces se fue a predicar a la India y después apareció con los mayas y por eso los mayas hablan de esto, de lo otro. Eso es fábula, eso es ciencia ficción. Porque lo que dice la palabra de Dios es que murió y la evidencia del estilo o de la pena de muerte que se utilizó lo evidencian, lo establecen. Entonces yo tengo que tener certeza, debo creer. Pero esta es la primera evidencia que yo debo usar para hablarle a las personas que no creen en la resurrección. Él fue ejecutado y murió. La segunda evidencia, yo le hablé de 5, la segunda evidencia, la tumba vacía. Entonces, el médico certificó, pues para ponerlo en términos modernos, fue y estableció el certificado de defunción y dijo, está muerto. No había nada más que hacer, Jesús sí murió. Entonces, en ese instante, un hombre llamado José de Arimatea pidió el cuerpo, fue a donde Pilato, era un hombre influyente, era un hombre adinerado, fue a donde Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Dice, más tarde, después de la muerte, José de Arimatea, quien había sido un discípulo secreto de Jesús, por temor a los líderes judíos, le pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Cuando Pilato concedió el permiso,
José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. Ahora, ¿para dónde se lo llevó? Para una tumba que era de propiedad de él. Una tumba que no había sido usado por nadie. Era una tumba cercana al lugar donde Jesús había muerto. Entonces, eso hay que entenderlo. Significa que corrobora el hecho de que la ejecución fue efectiva. Se llevaron el cuerpo. ¿Para dónde? Para una tumba. Ahora, pasó viernes en la noche, sábado todo el día. Dice la palabra que las mujeres se prepararon para ir a donde estaba el cuerpo de Jesús. ¿Qué mujeres? María Magdalena, Juana y otras mujeres. Entonces, ese domingo muy temprano, llegaron a la tumba las mujeres. ¿Y qué observaron estas? ¿Cómo estaba la tumba? A ver qué tanto ha leído usted o qué tanto ha visto películas. ¿Cómo estaba la tumba? Vacía. La tumba estaba vacía. Esa es la segunda evidencia. La tumba estaba vacía. Estamos hablando acerca del evento de la resurrección. Cristo murió. Ahora fue llevado a una tumba. Al tercer día las mujeres fueron a visitar la tumba y encontraron que la tumba estaba vacía. Ahora, la mejor o la forma más detallada donde se encuentra el paso a paso de lo que sucedió está en el libro de Lucas. Si usted lo quiere leer con detenimiento y detalle, puede ir al libro de Lucas. Entonces las mujeres corrieron y entonces fueron a buscar a los discípulos y le avisaron a Pedro y al amado, a Juan. Ahora, estos dos discípulos corrieron a donde estaba la tumba. Pedro no entró. Pedro se acercó, miró, observó y se dio cuenta, pero Juan, que había llegado primero, entró. Juan capítulo 20, versículo 8 al 9. Dice, entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba, también entró y vio y creyó. ¿Qué le pasó a Juan? Entró, vio los lienzos, vio todo lo que con lo que habían cubierto a Jesús, estaba bien puestecito ahí, y producto de eso, ¿qué? Creyó. Ahí todavía Juan no había visto a Jesús, pero él ya creía en el corazón. Porque hasta ese momento aún no habían entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. ¿Qué creyó? ¿Qué significa entonces la tumba para nosotros, la tumba vacía? Una forma de creer en la resurrección. Juan entró, vio, entró y creyó. O sea, él no creyó porque ahí estaba Jesús y se le había aparecido. Ahí no estaba Jesús ya. Porque recuerde lo que los ángeles le dijeron a las mujeres. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? ¿A quién estaban buscando? A Jesús. Pensaban que estaba muerto, pero ya estaba vivo. Entonces yo debo creer que la tumba vacía representa un segundo evento que garantiza la resurrección de Cristo. Está establecido. Ahora lo tercero, los testigos presenciales. Tercer evento que nos habla acerca o que confirma la resurrección, los testigos presenciales. De lo que hemos leído, ¿quién fue la primera persona que evidenció ocularmente la resurrección? María Magdalena. Esa fue la primera persona que lo vio, y dice que otras mujeres y se postraron y lo adoraron, y entonces Jesús le dijo, bueno, vaya y hábleles a mis discípulos y dígales que los voy a encontrar en donde, allá en Galilea, que no se afanen, que allá nos encontraremos, vaya, vaya. Y ella salió corriendo. Pero los segundos testigos acerca de la resurrección fueron dos hombres que iban camino a Emaús. Iban dos hombres hablando de los eventos que habían sucedido en Jerusalén, y de pronto aparece Jesús y sus ojos no estaban abiertos para verlo en toda su dimensión, en todo su esplendor. No sabían con quién iban hablando. Se encontraron y dicen, ¿y ustedes de qué hablan? ¿No sabes? ¿Es que tú no has escuchado todo lo que sucedió? ¿Tú no has entendido, no has oído las noticias últimamente? ¿No te ha llegado WhatsApp, nada, ninguna notificación en Facebook acerca de lo que pasó recientemente? Murió Jesús. Y Jesús empieza a establecer una conversación con ellos, y ellos finalmente lo invitan a dónde. Vamos a una aldea cercana, te invitamos, pasa la noche con nosotros. Ahora, ¿en qué momento ellos se dan cuenta de que era Jesús? En el momento de partir, ¿qué? El pan. Dos hombres cercanos no se habían dado cuenta de que estaban caminando con el Cristo resucitado, pero fueron después testigos oculares. Después de eso apareció ¿a quién? A Pedro, a los discípulos, luego a más de 500 testigos, luego a Santiago, el hermano del Señor, y finalmente se le apareció al mismo Pablo. Ese evento, o lo que Jesús hizo para confirmar su resurrección a través de Pablo, fue sumamente interesante. ¿Por qué? Porque Pablo, antes de llamarse Pablo, se llamaba Saulo de Tarso. ¿Y quién era Saulo de Tarso? El mayor perseguidor de la iglesia.
¿Qué transformó a Saulo en Pablo? Un encuentro con el Cristo resucitado. Él vio, y él mismo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 8, 15, 5 al 8, dice lo siguiente: a Jesús el resucitado lo vio Pedro, luego lo vieron los 12, hasta el que le metió la mano en la llaga. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores. A la vez, no fue uno a uno, sino a la vez 500 personas lo vieron. La mayoría de ellos los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago, el hermano del Señor, y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Entonces hay evidencia acerca de esto. Ahora usted, porque muchos tratarán de decirle, pero ¿por qué esa evidencia no tiene validez? Porque está viciada, porque es la palabra de Dios, pero resulta que la palabra de Dios dice que toda la escritura, en 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, esto no fue que un hombre trató de torcer la historia. Entonces Pedro convenció a Pablo y dijo: Pablo, usted tiene que escribir eso allá en todas las cartas paulinas, que yo lo voy a poner allá en las cartas de Pedro, yo las voy a poner, ¿o yo voy a poner eso, entonces usted va a poner allá en 2 de Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios, yo voy a poner en 2 de Pedro 1:21 que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, no por hombres. Usted lo pone allá y yo lo pongo acá. Eso no hubo ese acuerdo. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo es: todo lo que está escrito en esta palabra es verdad. Y yo debo creerlo de esa manera. Hay testigos que evidenciaron claramente la resurrección de Jesús. En cuarto lugar, los registros tempranos de la palabra de Dios. Lo que hay aquí establecido es una realidad. ¿Por qué? Porque cuando Pablo escribió la carta a los Corintios, habían transcurrido cerca de 16, 17 años o un poco menos después de la muerte y de la resurrección de Jesús. No transcurrió demasiado tiempo para que se distorsionara la historia. Ellos eran expertos, los judíos eran expertos en la tradición oral. Ellos sabían cómo hacerlo porque eso era algo que hacía parte de su cultura. Muchos de los libros del Antiguo Testamento se sostuvieron a través de ¿qué? De la tradición oral. O sea que eso es algo importante entenderlo. Ellos no iban a echar un cuento o no iban a contar una historia para después agregarle como somos nosotros, porque nosotros somos una cultura completamente diferente. Si no, hagamos la prueba, yo le cuento algo a la persona de la esquina y verá que aquí al final llega totalmente diferente, porque me gusta agregarle el pedacito. Y entonces se apareció y usted hubiera visto el fuego con el que se apareció, eso era impresionante. Ellos eran fieles y fidedignos a la hora de contar una historia. Dígale al de lado, ellos no eran exagerados. ¿Cómo somos los colombianos? Exagerados. Se comió un pescado y entonces el siguiente, no, y se comió un pescado que pesaba como unas 4 libras. Y el siguiente, no, ese era un pescado y tenía unos patacones, como 25 patacones. Y el otro le agrega el arroz con coco y el otro le agrega la ensalada. Y fuera de eso se tomó un vaso de guarapo doble y repitió el guarapo. Esa sería la forma como contaríamos nosotros. Pero ellos eran, ¿qué? Bien aplicados a la hora de contar las historias. Y en quinto lugar, y yo creo que es uno de los eventos más representativos que confirman la resurrección, la iglesia como tal. La iglesia primitiva. Retrocedamos en el tiempo y vayamos al momento en que Judas traicionó a Jesús. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué estaba haciendo Jesús la noche en que iba a ser traicionado? Celebró la cena y luego se fue a orar al monte de los olivos o al Getsemaní. Ahí estaba Jesús orando. ¿Y los discípulos cómo estaban? Roncando. Jesús oraba y los discípulos roncaban. Ahora, ¿cuál era la expectativa de Jesús? Que lo ayudaran a orar, pero él sabía, ya había establecido la palabra de Dios lo que iba a suceder en ese momento histórico. Ya Dios lo había profetizado. Y Dios dijo, en ese momento las ovejas correrán como si no tuvieran pastor. El mismo que se había parado frente al Señor, si tú mueres, yo también moriré. Ese hombre lo iba a negar ¿cuántas veces? 3 veces, antes de que cantara
el gallo. Ya Dios todo lo sabía, ya Dios lo había revelado, el mismo Jesús se los había dicho. Y esa noche, todos esos hombres salieron, ¿qué? Despavoridos. Todos aquellos que habían dicho, no, y yo también, yo moriré contigo. Apenas llegó la muerte, todos salieron corriendo. Entonces, ¿cuál era el estado antes de la muerte? De miedo. Y la Biblia dice que todos ellos después se reunieron y estaban encerrados porque tenían temor ¿de quiénes? De los judíos. Ahora, ¿qué transformó la vida de un hombre temeroso que negó 3 veces a Jesús, como Pedro, a ser un hombre que se atrevió después a hablar públicamente en medio del pueblo? Aunque estuvieran los sacerdotes, aunque estuvieran los fariseos, aunque estuvieran los maestros de la ley, él se atrevió a hablar frente a todos ellos. ¿Cuál fue el evento que transformó a un cobarde en un valiente? La resurrección. Lo transformó a él, transformó a todos los discípulos. Ahora, la palabra de Dios no nos muestra cómo murieron cada uno de ellos. Pablo murió de una forma, Pedro murió de otra forma. A Juan lo llevaron preso a una isla apartada llamada la isla de Patmos. Es de lo poco que se sabe. Ahora, la historia, los historiadores de esa época dicen que cada uno murió como mártir. Pero ¿qué hace que una persona que era cobarde pase a ser un mártir? ¿Será que usted se va a dejar matar por algo que no cree? ¿Será que usted va a dejar que lo ejecuten por algo que usted ciertamente puede tener una vaga creencia de eso? No. Ellos, después de ver a Jesús, se empoderaron. Después de ver a Jesús, estuvieron dispuestos a dar sus propias vidas por la palabra de Dios. Ahora, ellos, después de ver a Jesús, estaban convencidos de la salvación. Y trabajaron de la forma como Jesús les dijo en Mateo 28, les entregó la comisión, la gran comisión, que les dijo: vayan y prediquen a las naciones, vayan aquí en Jerusalén, en Judá, en Samaria, en todo Israel, en toda la tierra, y prediquen y bauticen a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué necesidad tenían ellos de hacerlo? ¿Por qué tenían que salir a Asia? ¿O por qué tenían que irse a la India, como dicen algunas historias? ¿Por qué? Porque estaban dispuestos a trabajar por lo que el Cristo resucitado les había enseñado. Ahora, el tiempo que vivimos usted y yo es muy diferente al tiempo de la iglesia primitiva. Y eso cambia la visión de los eventos. Esa iglesia no tenía la libertad de reunirse como usted y yo hoy. Esa iglesia tenía que ir ¿a dónde? A las tumbas, a reunirse en medio de la oscuridad, todo clandestino, porque el Imperio Romano empezó una persecución jamás vista en contra de unos seguidores de Jesús. A ellos los asesinaron de una forma temeraria. Ahí era donde realmente se veía el verdadero cristiano. Ahora, la pregunta que yo me haría en esta mañana es: ¿cuántos de nosotros dejaríamos la iglesia si tuviéramos la misma persecución? Si hoy Nerón fuera el que gobernara el país y persiguiera a los cristianos para ejecutarlos, para mandarlos al Coliseo romano o para ponerlos como antorchas vivas en la entrada de Roma, ¿cuántos seríamos cristianos de verdad? Esa era una forma de saber quién era cristiano. Pero aún a pesar de esas condiciones, a pesar de esa persecución, la iglesia creció. Y esa es la mejor evidencia de que Cristo sí resucitó. Entonces yo debo empezar creyendo. La pregunta que yo debo hacerme en esta mañana es: ¿creo en la resurrección? ¿Tengo la convicción de que Cristo resucitó? ¿O todavía tengo dudas mentales? ¿O todavía tengo ahí lagunas mentales que me impiden creer en el evento sobrenatural más asombroso y sobre el cual ha existido la mayor crítica posible? Muchos han tratado de desvirtuarlo, muchos han tratado de rechazarlo, otros han tratado de negarlo. Pero la realidad, ¿cuál es? Cristo sí resucitó. Para mí, yo no sé para usted. Y si usted lo cree, diga para sí mismo: Cristo sí resucitó. Si usted lo cree, Cristo sí resucitó. Para mí, Cristo sí resucitó y está vivo en mí ahora. Para el que no cree, hay una evidencia: su muerte. Para aquellos que no creen, hay una evidencia: la tumba vacía. Para aquellos que no lo creen, están los testigos presenciales, están los escritos de la palabra recientes de la muerte de Jesús y está el surgimiento de la misma iglesia. Ahora, ¿por qué es importante para una persona que cree en Jesús
tener la convicción acerca de la resurrección. Es que la resurrección implica 5 cosas que nosotros cuando decimos yo sí creo, estamos diciendo de manera intrínseca. Así que levante la mano si usted cree en la resurrección. Estas 5 cosas que le voy a compartir a continuación deberían ser importantes para usted. Número 1, la resurrección confirma de que Jesús sí es el Hijo de Dios. O sea, que lo que él se la pasó hablando en su ministerio no era carreta, porque muchos dicen carretudo, hablador, parlanchín. Y resulta que Jesús no era ni ningún carretudo ni ningún parlanchín. Sí era el Hijo de Dios, y cuando él hablaba, ¿es usted el Hijo de Dios? Sí, él estaba diciendo la verdad. Representante de Dios en la tierra, Jesús. Dios haciéndose visible a los hombres. ¿Por qué nosotros ahora tenemos un mayor entendimiento de quién es Dios? Porque hubo hombres que lo vieron como hombre. Dios siendo hombre, trayendo la imagen del Padre a la tierra, y nos lo dejaron establecidos en la Biblia. Ahora, cada vez que yo leo la Biblia, veo que a Dios, a través de Jesús. Él dijo, el Padre y yo, uno somos. Yo vine para que conocieran ¿qué? Al Padre. Alégrense porque el reino de los cielos se ha acercado. Acercó al hombre el reino de Dios. Es que nosotros en nuestra dimensión finita, con nuestra mente humana, jamás podremos comprender a un Dios. Pero Jesús nos trajo una representación veraz, auténtica de quién es Dios. Juan 14:6 dice, Jesús les contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. ¿Usted quiere conocer a Dios? Conozca a Jesús. Por eso cuando una persona nueva llega a donde mí o tiene la oportunidad de hablar conmigo, yo le digo, conozca los evangelios, vaya a donde los evangelios, especialmente el de Juan. Si usted quiere conocer quién es Jesús, lea el libro de Juan. Cada evangelio tiene una forma de mostrar al Hijo de Dios. Uno lo mostró como el rey de los judíos, Mateo. El otro lo mostró como un siervo, Marcos. El otro lo mostró como el Hijo del Hombre. La parte humana de Jesús está en Lucas, porque Lucas era médico, entonces él mostró la parte humana de Jesús, el Hijo del Hombre. Pero hay otro que dijo, él es el Hijo de Dios, Juan. Él dijo, él es el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Cada uno nos da una perspectiva desde su experiencia personal, quién es Jesús. Así que lo invito, lo animo para que usted lea los evangelios con esa perspectiva. ¿Quiere ver al Hijo de Dios, al Hijo sobrenatural, al Rey de Reyes? Le hace Juan. ¿Quiere ver al que sirve? Le hace Marcos. ¿Quiere ver la parte humana de Jesús? Le hace Lucas. ¿Quiere ver a un rey? Le hace Mateo. Cada uno lo presentó desde su perspectiva, porque cada uno tenía como un destinatario específico. Pero lo que nos confirma la resurrección y lo que nos da a nosotros la relevancia es que Jesús sí era el Hijo de Dios. Diga conmigo, sí es el Hijo de Dios. Ahora, lo segundo que representa y que trae a nuestra vida la resurrección es que sus palabras son verdaderas. Cada vez que Jesús habló ¿qué? Palabra de Dios. Todo lo que Jesús dijo es palabra de Dios. Ese sermón en el monte, el sermón del monte, Mateo capítulo 5 al 7, todo lo que él dijo en ese sermón es palabra de Dios. La parábola del sembrador es palabra ¿de quién? De Dios. Él dijo, yo no hablo por mi propia cuenta, yo hablo lo que he oído hablar a mi Padre. Porque el Padre y yo, vuelvo y le reitero, somos uno solo. Él dijo eso. Entonces las palabras de Jesús eran palabra de Dios. Lo que Jesús habló es palabra de Dios y eso lo revalidó con la resurrección. Por eso cuando yo leo la Biblia y leo los evangelios, todo lo que está resaltado en rojo en mi Biblia, sé que es palabra de Dios. Y el resto también, porque la Biblia es inspirada por Dios. Todo lo que está en rojo lo dijo el propio Jesús. Abro comillas, cierro comillas. Era lo que decían los autores. Pero el resto también es palabra inspirada por Dios. Mateo 24 al 35, Jesús dijo, el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Y aunque el hombre ha tratado, y aunque el hombre ocultó, aunque el hombre no quiso, ¿dónde está la palabra de Dios? Al alcance.
está a tu alcance, más fácil de lo que tú y yo podemos imaginar. Ahí está la palabra. Y nosotros tenemos que darle gracias a Dios que en este país, en Colombia, tenemos mayor opción de leer la palabra. Hay otros en donde les toca pasarse página por página. ¿Qué estás leyendo tú? No, números 36. ¿Tú cuál tienes? Número 37, te sigue. Y van rotándosela cada página porque es prohibida, pero aquí es una bendición. Así que sus palabras son verdaderas. Lo tercero que representa la resurrección, que nuestra fe no es vana. ¿Recuerda el versículo con el que comenzamos? Y si Cristo no murió, entonces nuestra predicación es vana y su fe es una fe vana. ¿Qué significa vano? Vacío, que no tiene fundamento, que no sirve para nada. Algo vano es que no va a producir nada. Entonces nuestra fe no es vana. ¿Qué significa esto, que nuestra fe no es vana? Que Cristo, al confirmar que es el Hijo de Dios y al morir por mis pecados, todos mis pecados fueron ¿qué? Pagados en su totalidad. Ojo con lo que le voy a decir. Si Él no hubiera sido el Hijo de Dios y hubiera ido a esa cruz, Él hubiera muerto por sus propios pecados. Y con eso hubiera sido suficiente para pagar su propia condena. La paga del pecado es muerte. Pero como Él es el Hijo de Dios, su muerte sí pagó la totalidad de mis pecados. Todos mis pecados fueron pagados. Hechos 2:24. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte, hablando de Jesús. Lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Hechos 2:31 al 32 dice que David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos, ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora, estas palabras de Hechos 2 es cuando Pedro está dando su primer discurso. Un pescador del que habían hablado mal, al que habían despreciado por su falta de léxico, porque no tenía las palabras prominentes de pronto de los hombres preparados como los escribas y los maestros de la ley. Pedro era un pescador y hablaba como pescador, pero Dios le había dicho a través del Espíritu Santo, o Jesús les había dicho a través del Espíritu Santo, no se preocupen de lo que van a hablar, de lo que van a decir. Cuando llegue el momento, el Espíritu Santo, que ya los había bautizado, les va a enseñar lo que ustedes tienen que hablar, y se atrevió a hablar. Ahora, ¿cuántos se convirtieron? Una cantidad increíble. 5,000, luego 3,000. Yo quisiera que mis predicaciones convirtieran a tantos. Pero era un hombre diferente y eso nos muestra que Jesús lo empoderó, que Jesús le entregó la autoridad en su nombre y por eso nuestra fe no es vana, porque Cristo sí murió. Así que cada vez que yo le digo, Señor Jesús, gracias por perdonar mis pecados, todos los pecados, llámese cual sea, se cumple la palabra profética de Isaías 1:18 y 19. Dice que si tu pecado fuere rojo como el carmesí, Él lo dejará blanco, como la nieve y blanco como el hisopo. Sea cual sea, dígale, o sea cual sea tu pecado. Si crees en la resurrección, tu pecado será perdonado. Ahora, como le dijo Jesús a muchos, ¿no? Porque ¿en qué criticaban a Jesús? ¿Con qué autoridad perdona este pecado? Blasfemo, es que Hijo de Dios. Solo el Hijo de Dios, solo Dios tiene poder para perdonar pecados. Y Jesús les dijo, ¿qué es más fácil? Que yo le diga a esta persona, vete, no peques más, o que levántate y toma tu camilla. ¿Qué es más fácil? Y los dejaba siempre asombrados. Y él les decía, ¿sabe qué? Tus pecados son perdonados, pero ahora levántate y toma tu camilla. Demostrando que él tenía autoridad. Dios sí tiene autoridad a través de Jesús de perdonar nuestros pecados. Pero también le digo en esta mañana, váyase y no peque más. En cuarto lugar, la resurrección significa que Dios sí existe. Dios sí existe. Porque muchos todavía dudan de la existencia de Dios, pero la resurrección es un milagro sobrenatural. La muerte no pudo detener ni con todo su dominio a Jesús. Entonces,
Cuando yo miro la resurrección, cuando creo en la resurrección, digo, Dios sí existe. Los milagros sí existen. Y en quinto lugar, la resurrección me da certeza. ¿Certeza de qué? De que Dios es real, de que su palabra es verdad. Cuando yo veo la resurrección, creo que hay vida después de la muerte. No todo acaba con la muerte física, sino que hay una vida más allá. Ahora, lo que escuchamos a veces de otras personas y de un artículo que compartí en estos días de una científica colombiana que dice, yo estuve muerta y vi lo que hay más allá, simplemente son confirmación. Pero si el artículo no existiera, o si la gente no hubiera ido a través del túnel y testificaran lo que hay del otro lado del túnel, igual yo tendría la convicción de que hay vida después de la muerte. Ahora, cada quien decide dónde va a vivir. Unos decidimos vivir del lado de quién? De Dios. Yo no sé usted con quién quiere vivir, pero yo quiero vivir con Dios. Por eso creo en la resurrección. Hay otros que quieren vivir con su amigo el diablo. ¿Hay alguno que quiera vivir con el diablo? Entonces usted necesita creer ¿en qué? En la resurrección. En Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y cree en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Ay, eso es pura fábula. Si usted se está enfrentando a esta enseñanza hoy como si fuera una fábula, le garantizo dónde va a pasar la eternidad. Hoy se lo garantizo. Porque se necesita fe para creer lo que estoy hablando. Certeza de lo que usted no está viendo. El que no es espiritual, todo esto es locura, pero el que es espiritual lo discierne todo. ¿Y a dónde va a pasar la vida eterna? Con Dios, porque hay vida después de esta vida. Y vamos a pasar nuestra vida o nuestra eternidad con Dios. ¿Cuál es la decisión? Creer, confesar con mi boca que Jesús es el Señor y creer que Dios lo levantó de entre los muertos. Es su decisión. Hoy le estamos hablando la verdad. Usted decide, la verdad te va a hacer libre si tú la aceptas. Si no, ya sabes dónde vas a terminar. Pregúntele, ¿dónde va a pasar la eternidad? Ay, es que Dios es amor y Él me va a perdonar hasta el último día. No. Como dice mi pastora, Dios da, esperita da, pero rebajita no. Él da esperita, pero no rebajita, porque Él es un Dios santo y justo. Ahora, en la práctica, ya para terminar, ¿cuál es la aplicación práctica de creer en la resurrección en mi vida? ¿Para qué me sirve eso, todo eso de creer en la resurrección? Dice que confieso con mi boca y creo con mi corazón. ¿Para qué me sirve todo eso a mí? ¿Para qué me sirve hablar de las evidencias? ¿Para qué me sirve hablar de la tumba vacía, de la ejecución, de los testigos oculares o de la palabra que fue escrita recientemente después de la muerte de Jesús? O hablar del surgimiento de la iglesia primitiva. ¿Para qué me sirve todo eso? ¿Para qué me sirve creer que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Para qué me sirve creer que Dios sí existe, que mi fe no es vana, que tengo certeza de una vida más allá después de esta? ¿Para qué me sirve todo esto? 5 cosas prácticas en nuestra vida. Número 1, tenemos el regalo del Espíritu Santo. ¿Para qué te sirve creer todo esto? Porque tú tienes el regalo del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, 4 dice que Jesús, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como se los dije antes. Significa que usted y yo tenemos ¿qué? El mismo regalo, Hechos 1:8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra, incluyendo Montería. ¿Recibirán qué? Poder. Entonces levanta la mano y diga: tengo poder. El Espíritu de Dios está conmigo. Pero ese es un regalo para los que creen. Porque el que está en el infierno ni piense que le van a dar al Espíritu Santo. Se necesita creer que Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Que Él es el Hijo de Dios. Yo confieso que con mi boca que Jesús es el Hijo de Dios. Y creo en mi corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Sí, tengo vida eterna. Pero también recibo en este tiempo poder. Yo tengo poder ahora. ¿Ahora para qué? Vamos a ver, número 2. ¿Tienes poder para qué?
¿Tienes el poder de Dios en tu vida para qué? Efesios capítulo 1, versículo 19 al 20. Está hablando Pablo y dice, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Tenemos poder. Poder para hacer milagros, que fue lo que prediqué el jueves. ¿Poder para qué? Para expulsar demonios. ¿Tenemos poder para qué? Para hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Tenemos ese poder y ese es el tercer punto. Tenemos poder para vivir una vida nueva. Romanos 6:4. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. De ahí la importancia de qué? Del bautismo en agua. ¿De qué bautismo está hablando el apóstol Pablo aquí? Del bautismo en aguas. Cuando usted lo sumergen o lo rocían con agua y está diciendo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Recuerda que esa fue la gran comisión de Jesús? ¿Por qué hay que bautizarse? Porque cuando yo me bautizo, simbólicamente me estoy identificando con Jesús. Muerto a la vieja vida, un compromiso público de vivir una vida nueva. Dice, fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Así que dígale al de lado, no me venga con cuento. Es que no he podido dejar la vieja vida, entonces no tiene poder, entonces no ha creído en el que nos da poder, no ha creído que tiene el poder del Espíritu Santo para vivir la vida nueva. Yo sí tengo poder para vivir una vida nueva. Y si hay algo hoy, como le dijo el Señor a Caín, ojo que el pecado se te está acercando y quiere enseñorearte de ti. Si tienes un pecado que se está enseñoreando de ti, háblale con poder y dile, yo tengo poder para vivir una vida nueva. Pero eso implica crucificarse, crucificar los deseos pecaminosos de nuestra carne. Hay que crucificar, alguien tiene que morir. Para que haya resurrección y para que haya una nueva vida, tiene que morir alguien. ¿Quieres experimentar el poder de Jesucristo? Muere al hombre viejo. ¿Cuál es tu lucha? Porque ahí se vuelve práctica la palabra. ¿Cuál es mi lucha hoy? ¿El trago? ¿El cigarrillo? ¿Las parrandas? ¿El sexo desenfrenado? ¿La pornografía? ¿La mentira? ¿La corrupción? ¿El soborno? ¿Cuál es tu lucha? Llévala hoy a la cruz, muere. ¿Cuál es su lucha? Piense. Escríbala. ¿Cuál es su lucha? La incredulidad. Pues vaya a ese hombre incrédulo y crucifíquelo. Si quiere experimentar el poder de la resurrección, crucifique. Dice que hay que golpear, hay que castigar, hay que llevar a la cárcel todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Es su mente la que le juega malas pasadas? Crucifíquela. Diga, Señor, hoy decido renunciar a todo humanismo que vino a mí después de leer a Lenin, a Marx, a todos esos locos, a Sigmund Freud, a todos. A ver, crucifíquelo, crucifique el conocimiento. Porque hay gente que no ha querido crucificar todo lo que está en la parte racional. Es que yo leí, es que yo vi. ¿Por qué le da crédito a eso y no le da crédito a la palabra de Dios? ¿Por qué cree que esto es fábula y por qué no cree que esas son simplemente teorías? Me encantó y por eso lo compartí el artículo de esa científica. Cuando le preguntaron, ¿y qué quiere? Pues, a ver, díganos acerca de la teoría de la evolución de las especies. Y ella dijo, es una teoría. Pero yo tomé una decisión, decido creer la palabra de Dios científica. Hay una teoría. Usted verá si quiere creer que viene de los simios. De pronto de ahí viene la cara que tiene. De su creencia. Porque finalmente nosotros nos parecemos a lo que creemos. Entonces, si usted cree que viene de un mico, por eso se comporta así. Yo como vengo del Hijo de Dios, de mi papá, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Entonces, ¿a quién me parezco yo? A mi papá, a mi hermano. Me parezco al Espíritu Santo. Pero porque un día tuve que ir a crucificar ese pensamiento de Charles Darwin. Ay, sí, la evolución de las especies. Todo órgano que no se usa se atrofia, desaparece. Así fue que llegamos nosotros a ser lo que somos. Esa es la teoría de la evolución de las especies. Pero la palabra de Dios dice que del polvo hizo Dios al hombre y luego sopló sobre su nariz aliento de vida. Y luego de una costilla sacó ¿a quién? A la mujer. Y ella estaba diciendo, ¿y cómo entonces desvirtúa usted lo de la costilla?
Ella dijo, ya llegamos a clonar de una misma célula a una oveja. Ahora, ¿será que Dios no pudo sacar de esta costilla a una mujer? ¿Quién cree? Al que cree, todo le es posible. Entonces, usted decide creer. Lo cuarto que aplica a mi vida: nada me separará jamás del amor de Dios. Mire lo que dice Pablo en Romanos 8, 38 al 39. Y estoy convencido de que nada podrá separarnos jamás del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida. Ni ángeles, ni demonios. Ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Tus temores de hoy y las preocupaciones de mañana no te van a separar de Dios. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ese es el resultado de creer en ¿quién? En Jesús como Hijo de Dios. Cuando usted cree en la resurrección, nada me va a separar del amor de Dios. Y finalmente, lo que le decía hace un momento, salvación y vida eterna. Cuando usted cree en la resurrección, tiene salvación y vida eterna. Juan 11, 25 al 27 dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Estaba Jesús en la casa de Marta y María. Había muerto su gran amigo Lázaro. Jesús ya había llorado por Lázaro. Y estaba hablando con Marta y le dijo, Marta, ¿tú crees en mí? Y ella le dijo, sí, yo creo en ti. Entonces él le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Por eso abrace a la persona que tiene, y dígale, nos vamos a ver en el cielo. Así que acostúmbrate a mi cara. Y entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección porque yo soy la primicia de la resurrección. Jesús le estaba hablando proféticamente, yo voy a resucitar, y mi muerte y mi resurrección, el hecho de que ni la misma muerte me puede dejar bajo su dominio, implican que lo que yo te ofrezco es verdad. Entonces, ¿lo crees? Ahora la pregunta que yo le hago a usted, ¿lo cree? Porque Jesús les pregunta hoy, ¿lo crees? Y Marta le dijo, sí, Señor, siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Y quisiera hoy entonces que usted cerrara sus ojos y que respondiera a esa pregunta desde lo más profundo de su corazón. Porque hoy es una mañana de victoria, hoy es una mañana de gloria, es una mañana de poder. Pero la pregunta empieza por ti. ¿Crees en verdad que Jesús es la resurrección y la vida? ¿Crees que poniendo tu confianza en Él, aunque mueras, vivirás? ¿Crees sus palabras que dicen, todo el que cree en mí, todo el que vive en mí jamás morirá? Y si usted en algún momento ha dudado, si usted en algún momento ha creído las teorías, las historias de hombres, si usted ha puesto su confianza en el humanismo y no en la palabra de Dios en algún momento de su vida, si dentro de usted ha habido un sentimiento de duda en algún momento acerca de quién es Jesús, y si en algún momento usted ha puesto en tela de juicio que Él murió y que resucitó, yo le voy a pedir a toda la iglesia que tenga sus ojos cerrados, porque quiero orar específicamente, en primer lugar, por aquellos que en algún momento en su vida han dudado. Yo quiero orar para que en esta mañana el Espíritu de Dios traiga convencimiento. Así como convence de pecado, el único que convence de quién es Jesús es el Espíritu Santo. Así que si usted en algún momento ha dudado, yo le voy a pedir que valientemente levante su mano y me permita orar por usted. Si usted ha dudado y si aún duda, si usted es víctima de ese cáncer llamado incredulidad y le cuesta, usted le va a decir, Señor, hoy te pido
ahí en lo secreto, usted va a hacer esta oración conmigo y le vamos a decir: Señor, hoy te pido que me hables con la verdad. Solo tú puedes traer convencimiento. Solo tú puedes traer hoy a mi mente, a mi conocimiento racional, la verdad. En el nombre de Jesús, hoy me despojo de todo conocimiento, vacío esa mente. Y usted va a imaginar su mente como una mesa de noche con cajones. Y usted va a empezar a sacar todo lo que ha llegado ahí, toda cucaracha, todo mugre, todo sucio, todo libro, todo comentario de la gente, toda formación académica. Usted va a empezar a sacar esos libros. No voy a tratar de torcer lo que dice la palabra de Dios, ni tratar de persuadirlo a usted. Simplemente dejamos libre, vacío nuestra mente. Y ahora te pido, Espíritu Santo, yo le voy a pedir que levante su mano porque quiero orar por usted específicamente. Si usted tiene incredulidad, duda, Señor, Espíritu de Dios, yo te pido ahora que empieces a iluminar cada vida que ha tenido duda. Llena con entendimiento y sabiduría la vida de cada persona hoy que valientemente ha levantado su mano. Y reprendo en el nombre de Jesús todo argumento falso. Castigo, golpeo, llevo a la cárcel espiritual estos pensamientos que se levantaron en contra del conocimiento de Dios. Todo pensamiento de duda lo castigo y lo echo fuera. Todo pensamiento de incredulidad se va en el nombre de Jesús. Toda racionalidad, todo lo que me ha llevado a meditar, a preguntarme, a buscar a través de la ciencia el convencimiento, se va de mí en el nombre de Jesús. Se va en esta mañana de cada persona que ha levantado su mano. Se va esa duda, se va la incredulidad, se va esa ciencia que trata de darle respuestas a lo sobrenatural. Se va de ellos en el nombre de Jesús. Y ahora desato en sus vidas el poder del Espíritu Santo. Hoy declaro que toda venda espiritual, toda atadura espiritual en sus ojos se va ahora en el nombre de Jesús. Toda atadura espiritual que no los deja escuchar la verdad se va ahora, atado, enmudecido en el nombre de Jesús. Toda venda de engaño, de falsedad, de mentira que el enemigo ha puesto a través de la ciencia, de las teorías, se va ahora desenmascarado en el nombre de Cristo Jesús. Y declaro que ahora tienen ojos para ver y oídos para escuchar. Toda pesadez, bloqueo en contra de la palabra de Dios hoy se va en el nombre de Jesús. Todo espíritu de anticristo que vino por lecturas, por libros, se va en el nombre de Jesús ahora mismo. Y desato el poder del Espíritu Santo. Y yo quiero que levante la mano porque aquí vamos a desatar sobre su vida el Espíritu Santo. El único que convence es el Espíritu de Dios. Así que ahora yo clamo para que usted reciba el Espíritu Santo. Espíritu de Dios, llena a estas personas que necesitan convencimiento. Solo tú puedes convencer. Así que yo desato al Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo ahora sobre tu vida, en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora, si usted quiere hoy tomar una decisión genuina, real, si hoy usted cree o ha entendido que sus ojos fueron abiertos, que usted como Isaías va a ver ahora al Señor, o como Esteban, o como Ezequiel, por fe lo voy a invitar a que hagamos una oración. Y yo le voy a animar a que usted se ponga de pie. Todo el que quiera hoy reconocer públicamente que Jesús sí es el Hijo de Dios. Todo aquel que quiera hoy confesar con su boca que Dios lo levantó de entre los muertos y lo cree con convicción en su corazón. Quiero decirle, usted es bienaventurado porque sin haber visto ha creído. Esto es solo para aquellos que quieren hoy tener la salvación. Si usted ya tiene la salvación, se puede sentar. Si usted ya tiene esa convicción de quién es Jesús, tranquilo. Esto es solamente para aquellos que hoy quieren entregarle su vida a Jesús. Su palabra dice: confiesa con tu boca que Jesús sí es el Hijo de Dios, que Jesús es el Señor,
y cree en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, hoy te invito, en el nombre de Jesús, a que lo hagamos. En el nombre de Jesús yo hoy ato a todo espíritu de agnosticismo, ato a todo espíritu de ateísmo, ato a todo espíritu de gnosticismo, en el nombre de Cristo Jesús. Todo espíritu que quiere traer engaño a la mente, controla el corazón, se va de este lugar. Y ahora declaro que eres libre para confesar con tu boca que Jesús es el Señor y que realmente hoy tus labios están preparados y en tu corazón hay un convencimiento tan genuino que vas a hallar salvación y vida eterna. Así que juntos digamos: Señor Jesús, yo hoy te necesito. Creo en lo más profundo de mi ser que tú sí eres el Hijo de Dios, y con los ojos de la fe yo creo que Dios te levantó de entre los muertos. El poder de la muerte no te detuvo, y por eso hoy puedo confesar que tú eres mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en esta mañana en el libro de la vida. Ante la pregunta de si creo que tú eres la resurrección, que tú eres la vida, yo digo sí. Ante la pregunta de si creo en una vida más allá, hoy mi respuesta es sí, yo creo en una vida más allá. Y por eso decido que seas mi Señor, mi Salvador, porque el resto de mi vida quiero vivirlo contigo. En el nombre de Jesús, gracias Señor por borrar mis pecados. Y te pido en esta mañana que ese poder del Espíritu Santo viva en mí para hacer de mí la persona que tú deseas que yo sea. Yo quiero ser quien tú estableciste desde el principio. Aún antes de yo nacer, escribiste una historia para mí y yo quiero cumplirla. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y gracias Jesús. Gracias Señor, porque hace más de 2000 años te hiciste hombre, tomaste la forma de siervo, tomaste la semejanza del hombre, no escatimaste tu posición. Gracias Jesús. Gracias Señor. Y quiero leerle algo que está establecido, que dice la palabra de Dios en esta mañana. Aunque era Dios, dice, tengan la misma actitud que Cristo Jesús tuvo. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar máximo de honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y hoy confesamos como iglesia que Jesucristo es el Señor. Y nosotros creemos que esto exalta y glorifica a Dios Padre. Gracias Señor. Bendecimos esta mañana. Y yo te pido ahora un bautismo especial de tu Espíritu Santo, porque creemos que tenemos el regalo del Espíritu Santo para vivir vidas diferentes, Señor. Hoy morimos al hombre viejo, y usted va a morir a ese hombre viejo hoy, al hombre mentiroso, incrédulo, dubitativo, al hombre lleno de vicios sexuales, al hombre lleno de pasiones desenfrenadas. Dios quiere que experimentemos en un día como hoy el poder que levantó a Jesús de entre los muertos, para que vivamos la vida nueva a la cual Él nos llamó. Yo llevo hoy a la cruz, Jesús. Como discípulo tuyo, me niego a mí mismo y llevo a la cruz el hombre viejo. Ese hombre viejo muere hoy y voy a experimentar la muerte
para que el Espíritu Santo me lleve a experimentar la resurrección. Hoy muere el avaro, el codicioso, el tacaño, el incrédulo. Muere el desenfrenado sexual, muere el adúltero, el borracho, parrandero. Hoy muere. Y usted va a ver morir a ese hombre viejo. Y vamos a empezar a declarar que el poder que levantó a Jesús ahora vive en mí. Jesús fue y predicó al mismo Hades, pero ni todo el infierno mismo con sus potestades, principados, pudieron detenerlo. Y por eso en esta mañana el mismo amor nos da esa libertad, el amor de Dios. Nada me puede separar del amor de Jesús. Y por eso hoy declaro que soy una persona nueva, nueva creación. Las cosas viejas pasan en esta mañana. En el nombre de Jesús, el mentiroso, el rebelde, el tramposo, el envidioso, el peleonero, hoy muere. El que responde mal muere. El gritón, el iracundo, hoy muere en el nombre de Jesús. Yo lo llevo a la cruz y usted va a verse en la cruz, ese malgeniado, ese iracundo, ese peleonero, pendenciero, hoy muere. Y va a ver ahora a Jesús hablándole y diciéndole: ten la misma actitud que tuve yo. Y usted declárelo: con poder me levantaste. Con poder te levantaste de la muerte. Eres Dios omnipotente y tu poder vive en mí. Tu espíritu está en mí. Con poder te levantaste de la muerte. Eres Dios omnipotente y tu poder vive en mí. Tu espíritu está en mí. El poder que te levantó de la muerte vive en mí. Vive en mí. El poder que te levantó de la muerte vive en mí. Vive en mí. Jesús. Que resucitó, vive en mí. Jesús, Jesús, el Dios que resucitó, vive en mí. Gracias, Señor. Gracias por el regalo precioso del Espíritu Santo. Y hoy lo recibimos como un tesoro invaluable. Y decidimos vivir con Él, habitar con Él, y que Él reine en nuestro corazón. Espíritu de Dios, reina en mi corazón. Reina mis pensamientos, reina mis emociones, reina mi voluntad, reina este cuerpo. Que este cuerpo sea para la gloria de Dios. Que estos pensamientos sean para la gloria del Señor. Que estas palabras sean para la gloria de Dios. Que estas manos, todo mi ser, sea para exaltarte y glorificarte. Hoy declaro que soy una nueva persona, que soy alguien capacitado, empoderado para testificar a las naciones, para hablarle a los de Jerusalén, a los de Judea, a los de Samaria y hasta los confines de la tierra, a través de mi estilo de vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.